dar la clase y sentarse un poquito ahí con ellos si quiere, o ir a hablar con los maestros al final y darle las gracias, preguntarle por su hijo, preguntarle cómo puede ayudar usted para que funcione más su clase. Gloria a Dios por ellos. Estamos hablando de la unidad, la necesidad de prevalecer en unidad. Este es un tiempo difícil para la iglesia. Bueno, yo creo que históricamente es raro encontrar tiempos fáciles para la iglesia, aunque unos tiempos son menos complicados, pero este se me hace un tiempo complicado para la iglesia del Señor por las elecciones, exactamente por esa razón. Pero el problema no son las elecciones, porque el mundo se tira para un lado, se tiran para otro lado, apoyan a uno, apoyan al otro, ponen su esperanza en lo que el mundo ofrece. Pero la iglesia necesita ver más allá. Nosotros, la iglesia, necesitamos poder mirar más allá de lo que el mundo está haciendo. De lo contrario, no va a haber unidad entre nosotros y terminamos con copiando la misma división que en el mundo, metiéndola aquí a la iglesia, y no podemos hacer eso. O lo podemos hacer, pero estaríamos pecando contra Dios. Y pensando en eso, es que comencé esta miniserie en Romanos capítulo 13, mirando qué dice Dios del gobierno, qué dice Dios de cómo someternos, honrar al gobierno y honrarlo a Él al mismo tiempo. ¿Qué hacer? ¿Cómo debemos pensar en medio de esto? Y le pido al Señor que nos ayude en esta segunda parte a mirar un poco más y a tratar de encontrar la aplicación a nuestras vidas ahora en este tiempo para que continuemos siendo luz en medio de las tinieblas, para que no nos parezcamos al mundo. No tenemos que copiar al mundo, no tenemos nada que envidiarle al mundo, tenemos que obedecer a Dios. Y es mi deseo al presentar este texto, yo creo que es lo que Dios quiere que nosotros consideremos. Y por la misma razón del tema el domingo pasado y este domingo es uno de los mensajes más difíciles para mí, muy difíciles, porque se puede mezclar con la opinión y es ahí donde le pido al Señor que no prevalezca mi opinión, sino lo que tu palabra dice, lo que el texto dice, porque entonces terminamos en lo mismo. Padre, oramos pidiéndote ayuda para comprender lo que tu palabra dice, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu, escribió a los hermanos en Roma. Y cómo nosotros podemos ver esos principios y esos mandamientos que están allí, tomarlos y aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdame a mí, que soy el instrumento ahora para comunicarlo, a no prevalecer en mi opinión, sino que prevalezca tu palabra, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, que nos ayudes a entender hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título es el mismo que la semana pasada, ¿Cómo honrar al gobierno sin deshonrar a Dios? Parte 2, Romanos 13, del 1 al 6, pero lo estoy extendiendo al verso 7. Necesito incluir el verso 7 el día de hoy también. La semana, leámoslo hasta el 7, después me regreso verso por verso. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces el primer punto que habíamos visto y está en el verso 1 es que las autoridades todas son puestas por Dios. Y Dios en este texto a través del apóstol Pablo dice que todos deben someterse a las autoridades.
Algo que no mencioné la semana pasada es que este texto es necesario leerlo junto con el capítulo 12, porque en el capítulo 12 Pablo empieza a hablar de la vida del creyente, cómo debe ser, habla del amor, habla de cómo relacionarse unos con otros, unas cosas para dejar, otras para revestirse. Y después cuando entra al capítulo 13, empieza a hablar del gobierno, pero no ha dejado de hablarle a la iglesia y su comportamiento en general. Siempre que la Biblia habla, nos habla como el cuerpo de Cristo. Y por eso estaba viendo que necesito terminar en el verso 7. Porque el verso 7 cierra lo que comienza desde el capítulo 12. No me voy a meter tanto en el 12, lo vamos a mencionar un poco. Nuestro enfoque es el 13, pero hay que tener en consideración que esta no es una porción separada de la Biblia, está en un contexto de lo que es vivir la fe cristiana. Pablo eso es lo que está enseñando allí. Entonces, volviendo a las autoridades, estas tienen la finalidad de parte de Dios de regular la sociedad para el bien de sus ciudadanos. El gobierno, su función es proteger a los ciudadanos de ese país. Y estas autoridades son el gobierno sobre los ciudadanos y también en la casa el papá y la mamá, en la iglesia. Los creyentes están gobernados por un gobierno que Dios pone en la iglesia, y en los trabajos se ve el gobierno establecido por los jefes o los dueños de las compañías. Pero nos vamos a enfocar mucho más en lo que es el gobierno en general de una nación. ¿Sí? Entonces, verso 2 dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Mire, Dios no está mirando desde lejos a la humanidad y esperando a ver qué va a suceder. Dios no está esperando, si hablamos, por ejemplo, de lo que va a pasar con el gobierno en las elecciones, a ver quién irá a ganar, cómo irá a votar a la gente. Dios sabe todo, Él ha decretado todas las cosas. Dios es el creador del universo. Dios hizo todas las cosas de la nada. Dios le dio el límite a los océanos hasta dónde llegar, y de ahí no se salen. Dios estableció las leyes físicas que gobiernan a toda la creación. Todas las leyes físicas le pertenecen a Dios. Dios las puso para que gobiernen sobre la creación. Él estableció los años que vive una persona. Dice Apocalipsis 1:18 que Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Tengo que recurrir aquí una y otra vez. Porque en este proceso que estamos viviendo se tiende a perder la perspectiva de quién es el que está gobernando. Se tiende a perder y se tiende a poner en el lado equivocado. No hay nada que Dios no conoce o que esté fuera de su alcance. No hay nada que no dependa de Él en este mismo instante. No hay persona aquí que se pueda sostener por sí misma. Dios nos está sosteniendo a cada uno de nosotros, porque a Él así le place. No es que Dios hizo la creación y le dio cuerda como se le da cuerda a un reloj. Bueno, los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los mayores se le da cuerda a un reloj y se pone a funcionar hasta que se le acaba la cuerda. No es como que Dios hizo el mundo así, le dio cuerda y llega un punto que se le va a acabar la cuerda y va a acabar todo. No, Dios está personalmente sosteniendo toda la creación, sin excepción. A toda persona, a todo gobierno. Dice la palabra que Dios pone y quita reyes, y el corazón del rey lo tiene en su mano y lo mueve como Él quiere. Miremos algunos ejemplos en Daniel 2:21. El libro de Daniel contiene buenas ilustraciones para entender cómo Dios es el que establece el gobierno sobre los hombres y cómo es Dios últimamente quien tiene toda la autoridad, no el hombre. Dios la tiene. Cualquier autoridad que el hombre tiene, Dios se la ha otorgado, y se la ha otorgado con ciertas limitaciones. Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos. Es Daniel el que está hablando aquí. Y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Déjame leer un poquito de historia de lo que está sucediendo en el libro de Daniel para que vea el poder de Dios aquí. Israel se dividió en dos reinos, Israel y Judá.
El reino de Israel en el norte fue capturado por los asirios. Los asirios era un imperio que se levantó y nadie podía contra los asirios. Una nación, un imperio bien violento, bien bárbaros en la manera como conquistaban y arrasaban con todo. Su manera de conquistar es donde ellos llegaban, sacaban a la gente que estaba allí y traían a otros y revolvían toda esa raza. Así hacían en todas partes, de ahí salieron los samaritanos. El caso es que mientras Asiria está arrasando con todas las naciones conocidas, con todos los reinos conocidos en ese tiempo, Babilonia es como un pueblito, es como una aldea, es algo pequeñito que está por allí nada más. Nadie jamás, si estudia la historia, puede pensar que de allí pudiera salir un imperio que derrocara a los asirios. Pero fue lo que sucedió. El papá de Nabucodonosor, él fue Nabopolázar, si no estoy mal es el nombre de él, fue el que empezó a levantar ese imperio. Y él fue y empezó a vencer y a vencer y a conquistar y a crecer y a crecer. Y después Nabucodonosor, el hijo de él, tomó el control de ese imperio. ¿De dónde salió Nabucodonosor cuando nadie sabía nada de él? Era el plan de Dios establecerlo a él como rey y usarlo a él para venir contra Judá y con todas las naciones, contra todas las naciones, para establecer gobierno sobre ellos de esa manera. Es Dios. La historia de la humanidad es escrita por Dios. Cuando leemos historia, estamos leyendo lo que Dios ha hecho con el hombre. Es la historia de Dios. No podemos tener la perspectiva de que la historia es la historia del hombre como si Dios no estuviera allí. Es Dios. Déjeme le doy otro ejemplo. Israel se rebeló contra Dios. Rechazó al Mesías. Cuando el Mesías vino, lo hemos estado viendo en el libro de Mateo. Ellos rechazaron al Mesías, lo crucificaron y se cerraron contra el Mesías. No lo quisieron como rey. La nación es juzgada en el año 70, los romanos destruyen el templo, matan como 1 millón de judíos allí, quedan esparcidos. Y como nación, ellos quedan esparcidos, ellos no se pueden juntar como nación. Pero Dios les prometió que los iba a restaurar como nación. ¿Y qué hace Dios? Levanta a un gobierno corrupto como el de Hitler en Alemania, que empieza a matar 5 o 6 millones de judíos. ¿Y qué provoca esto como consecuencia? Después de la Segunda Guerra Mundial, que las naciones le permitan a los judíos regresar a la tierra que Dios les prometió y ser establecidos, restaurados como nación. ¿No es Dios obrando? ¿No es Dios moviendo como Él quiere, llevando a cabo los planes que Él tiene? Nadie se puede oponer a Dios. Hitler fue un instrumento de Dios. ¿Era un hombre malvado? Claro que sí. Merecía la muerte 100 veces y más. Pero igual Dios lo quiso usar a él. Nabucodonosor aquí dice, Daniel está haciendo esta declaración, Dios es el que pone los gobiernos. Mire, Daniel 2:37 al 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. ¿Quién se la dio? Dios. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Está hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor, de la estatua que representa todos los reinos de la tierra, y ahí representa toda la historia de la humanidad desde que los gentiles empiezan a gobernar, porque Israel se rebeló contra Dios. Los gentiles empiezan allí con Nabucodonosor. Él es la cabeza de oro en esa ilustración y termina abajo con el imperio romano, que se debe de levantar de nuevo. Es una mezcla de hierro con barro. Habla de la dureza, pero también de lo suave que es y de lo que como no va a ser consistente, se va a derribar eventualmente. Entonces Dios, la historia de la humanidad le pertenece a Dios. Entonces el que se opone al gobierno, el que se opone a las autoridades, se está oponiendo a Dios. Es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma. Mira allí en Daniel 4, verso 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Dios pone al que Él quiera en el gobierno. Es Dios. Definitivamente es Dios.
No es un partido político. No es un movimiento en particular. Obviamente el hombre está tomando decisiones voluntariamente, pero el que está en control absoluto es Dios, no el hombre. Mire capítulo 5, verso 21, allí en Daniel. Y fue echado de entre los hombres, esto es Nabucodonosor, cuando no quiso reconocer a Dios como el que le había dado el reino, sino que dijo, yo levanté este reino con el poder de mi fuerza. Dice, fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Este principio es importantísimo, hermanos. Importantísimo. Dios es el dueño de todo. Nabucodonosor, David y todos los reyes que hubieron, todos estaban bajo la autoridad y el poder de Dios. Igual cualquier presidente, cualquier gobernante está bajo la autoridad y el dominio de Dios. Y a Dios le tiene que rendir cuentas. La parte del creyente no es oponerse a lo que Dios estableció, aunque al creyente no le parezca lo que está allí enfrente. La parte del creyente es someterse, porque si no se somete se está levantando contra Dios. Pablo ve el gobierno, al hablarle así a la iglesia de Roma, como un regalo de la gracia común de Dios, para garantizar el orden civil y restringir la maldad. La gracia común de Dios para proteger, trae cierta protección a las naciones. Es decir, que el gobierno está para proteger la seguridad de los ciudadanos y para castigar a los malhechores. Esa es la labor principal del gobierno. Proteger a los ciudadanos y castigar a los malhechores. Por eso enseña que oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. Es provisión de Dios los gobiernos. ¿Qué pasa si no hay autoridad? ¿Qué pasa si no hay gobierno? Hay un libro que en la escuela le piden a los muchachos que lean. Se llama The Lord of the Flies. Y habla de un grupo de jovencitos que llegan a una isla y no hay adultos, no hay autoridad. Y muestra lo que sucede entre ellos cuando no hay ningún tipo de gobierno. Lo que hay es muerte, temor, persecución. Es un desastre hasta que llegan adultos de nuevo y se ve el orden allí. Entonces el gobierno es un regalo de Dios para dar su gracia común a toda la humanidad. Porque sin eso hay caos. Entonces oponerse a la autoridad es llamar al desorden, al caos, a la confusión y al aumento de la maldad. Ahorita van a ver lo que está pasando por oponerse al gobierno y por oponerse a la autoridad, lo que la gente está causando en esta nación. El que se opone al gobierno tiene una mente terrenal y carnal porque toma como que es el hombre y no Dios quien pone o quita gobernantes. Y le da su fidelidad y le da su corazón al hombre en lugar de dárselo a Dios. Miremos la situación, la aplicación. Tratemos de buscar la aplicación en esta semana, lo que está pasando en medio de nosotros. Esta es mi pregunta. ¿Qué del creyente? Yo no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando en general porque lo he escuchado mucho, no solo aquí. Desde que fui a Michigan a la boda de mi hijo, después cuando regresamos a un servicio, el pastor estaba reprendiendo a su iglesia por esta razón. Por esto, porque él estaba viendo eso sucediendo allí mismo en su iglesia. Y esta es mi pregunta, ¿qué del creyente que defiende un candidato en particular al punto de casi odiar al que no piensa como él? El mundo lo hace. Se agarran del chongo. Es más, hablar de política en esos medios es mejor no hacerlo, por lo que provoca. Pero ¿por qué hay tanta fidelidad? Porque el mundano tiene su esperanza en el hombre. Ahora, un creyente mostrar tal nivel de fidelidad, algo está mal aquí. Y es porque su confianza no la tiene en Dios. Porque el reino que espera no es un reino celestial. Su confianza la ha puesto en un partido político. Su corazón lo deja ser guiado por lo que ve en la televisión. Y su esperanza la ha puesto en tener mayor comodidad y abundancia aquí y ahora. Proclaman que no creen en el evangelio de la prosperidad, pero con sus acciones lo están negando abiertamente. Y su fe la pusieron en el lugar equivocado.
Fe es creerle a Dios. Fe es tomar lo que la palabra de Dios muestra, los gobiernos, Dios deja ver en las Escrituras. Por eso les digo, hermano, al principio, por favor, lea la Biblia toda, léala en orden. No diga, yo la he leído un montón de veces, ¿o sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No saben. Pasa lo del chiste. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Dice la maestra de escuela dominical, la Pepito. Y empieza a llorar. Yo no fui maestra. Dice, ¿cómo? Eso no puede ser. Tengo que hablar con la mamá. Llama a la mamá. Mire, su hijo le pregunté quién derribó los muros de Jericó. Empezó a llorar. Dijo que él no había sido. ¿Cómo es posible? Y la mamá dice, si él dijo que no es porque él no lo hizo. Y dice, no, tengo que hablar con el papá. Entonces llama al papá y le dice, ¿cómo es posible que le preguntó a su niño en la clase quién derribó los muros de Jericó? Y se pone a llorar y dice que él no fue. Después su esposa viene y dice que si él dijo que no fue es porque él no fue. ¿Qué hacemos con esto? Y dice el Señor, usted dígame cuántos son los gastos y yo le pago todo lo que es. Hay que conocer la palabra. Hay que saber lo que Dios dice. Hay que creerle a Dios. Hay que estar cimentados en la verdad de Dios. Si no es así, cuando usted escucha lo que la televisión le dice, usted está teniendo fe en el lugar equivocado. Porque usted empieza a pensar como lo que usted está escuchando y viendo. Acuérdese, ¿quién es el que gobierna al mundo? Satanás. ¿Qué es lo que ellos presentan? El sistema del mundo. ¿Un creyente debe correr con eso? No, un creyente debe conocer bien su Biblia y creer como Dios dice. Tener fe en lo que Dios dice. Fundamentarse en lo que Dios dice. No en lo que dice Facebook, no en lo que sale en Instagram o Twitter. No podemos tomar nuestro conocimiento de allí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? El mundo necesita eso. Porque no tienen esperanza, no tienen nada. Pero la iglesia, ¿cómo la iglesia va a tomar una postura basado en eso? No puede. Está pecando contra Dios, está negando. Es parecido como en el tiempo del profeta Samuel. El pueblo empezó a pedir un rey. Y Samuel estaba triste. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Hacer eso es rechazar a Dios. Y por eso viene después la oposición al gobierno, porque se ha rechazado a Dios y se asume que Dios no es el que está encargado de todo. El mundo maneja los medios de comunicación. Y Satanás es el príncipe de la potestad del aire que influencia todos esos sistemas. Y dice la palabra que Satanás es un asesino, es un mentiroso, es un enemigo de Dios y es un enemigo de los hijos de Dios. Por tanto, ¿por qué lo vamos a escuchar? No piense que Satanás es decir, Halloween, hay brujas y hay sacrificios. Come on, hermanos. Ponga los pies en la tierra. Mire el verdadero enemigo, dónde se encuentra. Y pelee con la espada del Espíritu. Ármese con la armadura celestial. Y párese firme aquí, ahora, en este tiempo. Haga la diferencia. Porque el mundo necesita ver su testimonio. Su testimonio de la palabra, no de la política. Su testimonio de Cristo, no de una persona o de otra. Usted debe estar hablando de Cristo Jesús. Usted debe estar hablando del reino que estamos esperando. Usted debe estar hablando de las promesas del Señor. Porque allí hay esperanza. Lo que el mundo ofrece no hay esperanza. No hay gobierno cristiano en el mundo. No existe tal cosa. No hay nación cristiana en el mundo. No existe tal cosa. Y no es el propósito de Dios que así sea. Esperamos la venida del Señor. Esperamos el reino del Señor. Cristo es nuestro Rey. Y Él nos dice que nos sometamos al gobierno que venga y al gobierno que está. ¿Podemos denunciar cosas que están mal? Sí, cuando contradicen la palabra. Claro que debemos de. Pero en general nos manda que nos sometamos. Escúchese a usted mismo. Yo no estoy en cada conversación. Yo estoy hablando en general porque lo noto que es en general. ¿Qué es lo que sale de su boca cuando ese tema sale? ¿Qué es lo que prevalece cuando usted está conversando acerca de esto? Lo que sale de su boca es lo que está en su corazón. ¿Dónde quedó la palabra de Dios? Si está saliendo la palabra de Dios, gloria a Dios que usted está dando testimonio.
Gloria a Dios que en medio de todo ese jaloneo para acá y para allá y todo lo que está pasando, que es horrenda esta campaña política, es horrendo lo que están haciendo, que usted esté hablando del Señor Jesucristo. Porque usted es un hijo de Dios y a Él es el que usted proclama y a Él es el que usted le debe su fidelidad. En la palabra de Dios encontramos toda la verdad de Dios, todo lo que Él quiere que conozcamos. La Biblia es suficiente para toda necesidad del hombre. El creyente necesita creerle a Dios, no al mundo. Hablar como Dios dice en su palabra, no como el mundo habla. ¿Qué diferencia hay entre la conversación de un creyente y la conversación de un mundano? Un mundano puede hablar del clima, puede hablar de los deportes, puede hablar de política, puede hablar de viajes, puede hablar de todas esas cosas. Obviamente que un creyente también, pero no se queda allí. ¿Por qué? Porque en el creyente prevalece la palabra de Dios. Porque el creyente sabe que hay una necesidad de mostrar la luz, de exponer la verdad y llamar a las personas al arrepentimiento. Ayer con mi esposa estuvimos en una fiesta muy especial para ella. Estuvimos un rato allá. Y yo estaba pensando, necesito predicar el Evangelio. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio? Es una fiesta, una boda, gente que no conoce al Señor. Pero tengo que hablar del Evangelio. Tengo que encontrar la manera de hablarle a este hombre. Él necesita escuchar de Cristo. Entonces el Señor nos usa cuando eso es lo que gobierna nuestra mente. Pero si sale el tema de los candidatos o el gobierno y todo eso, ¿me voy a ir por allá o le voy a hablar de Cristo? Yo tengo que hacer una elección. Cristo es la razón por la cual nosotros existimos, es lo que nosotros proclamamos aquí. Así que en esta época no hay razón para estar preocupados. Hay gente que está preocupada por lo que viene para el país. No hay razón para pelearse por quien no piensa igual como usted. No hay razón. Para el creyente no, porque la Biblia no nos ordena eso. Yo no lo encuentro en la Biblia. No lo he podido encontrar, he estado buscando, no lo he podido encontrar. Si usted lo encontró, déjeme saber porque yo todavía no llego allí. Lo que el Señor le ordenó a la iglesia no tiene que ver con poner o quitar gobiernos. Tiene que ver con predicar el reino de los cielos, llamar a las personas al arrepentimiento. Y mientras hace fielmente esto, esperando la venida de Jesucristo y su reinado milenial, usted se somete a toda autoridad. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta de Dios. Y los que se oponen a Dios. No someterse al gobierno es oponerse a Dios mismo. Dice en Proverbios 24:21, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables. Usted escoja. Teme a Dios y teme al Rey. No te asocies con los que son inestables. Proverbios 24:21. Tenga cuidado con quién se asocia usted. ¿De qué lado está? Lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos es para mantener a los creyentes de Roma enfocados. Ellos necesitan tener un enfoque claro de cuál es la necesidad que ellos tienen como creyentes. La necesidad que ellos tienen como creyentes no es oponerse al gobierno romano. La necesidad que ellos tienen como creyentes es someterse a ese gobierno y Dios va a ver que aún así ese gobierno sea usado para que ellos cumplan su labor misionera de exponer el reino de los cielos. Entonces no hay que oponerse y explica. Voy a regresar a Romanos 13. Siempre vamos a regresar allí en nuestro texto base. Romanos 13, la segunda parte del verso 2 dice: a los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Oponerse al gobierno es recibir condenación. No hay ningún elogio de parte de Dios para el que se opone al gobierno. Cero. Solamente condenación de parte de Dios, y eso usando al gobierno. La palabra oponerse que Pablo está usando aquí, en griego, tiene la connotación o el significado de una oposición militar. Es decir, algo como irse a la guerra. Y a veces, en las conversaciones que se oyen hoy en día, parece que fuera una guerra. Miren Jeremías 25:9. Miremos otras ilustraciones. Jeremías 25:9. Son uno de los profetas mayores después de Isaías. Jeremías 25:9 dice: he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, establecido por Dios. Y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Ellos se habían opuesto a lo establecido por Dios en el gobierno, la nación de Israel. Y Dios trae castigo sobre ellos por su oposición. Si usted lee la historia de Israel, se opusieron y no había justicia en la tierra y Dios trae castigo sobre ellos. Entonces Dios fue el que levanta a Jeremías y a Nabucodonosor y lo llama su siervo. Mire Jeremías 50:29, allí mismo en ese libro. Jeremías, perdón, dije, sí, es 29, 50:29. Reclutad arqueros contra Babilonia, a todos los que entesan el arco, acampad contra ella por todos lados, que no haya escape. Darle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho. Así haced con ella, porque se han vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Se han opuesto a lo que Dios estableció sobre ellos. Y Dios dice aquí que manda la espada contra ellos. Habla de arqueros, habla de ejércitos. Miren Números 15:30. La razón por la que miro estos textos y por la que hacemos énfasis es para que nos ayude a nosotros descansar como creyentes. El que está en control es Dios. El que está en control es Dios, nosotros no. Números 15:30. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esta persona será cortada de entre su pueblo. El que se opone merece ser castigado y Dios dice que va a ser castigado. Es lo que está diciendo allí el texto. Regresemos a Romanos 13. Romanos 13, ahora vamos con el verso 3. Así vamos avanzando aquí. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. El que hace el mal es el que debe temer al gobierno. Mira, el gobierno tiene el poder. Y este poder es para infligir temor a los malhechores, no a los ciudadanos que viven bien, a los malhechores, con el fin de proteger a los inocentes, a los que no están haciendo mal. Esto lo que hace es que mantiene en orden, mantiene la justicia, defendiendo a la sociedad de los malhechores. Así que no es la tarea del gobierno regenerar a los malvados, sino castigar a los malvados. No es la tarea del gobierno regenerar a los malvados. La tarea del gobierno es castigar a los malvados. Simplemente castigarlo o ejecutarlo, es decir, quitarle la vida según el crimen que haya cometido. Estoy hablando bíblicamente, esto no es mi opinión y lo voy a explicar. Toda oposición al gobierno es manifestada como un crimen. Toda manera de vivir ilegalmente contra el gobierno es un crimen y Dios dice que lo que se espera es castigo. Miren conmigo, aquí voy a exponer. Dios dice que el gobierno debe castigar el mal, pero mire cómo Eclesiastés, Salomón, lo que dice en este verso, responde a un problema que tenemos serio, y me voy a enfocar en esta nación, serio en esta nación, y han tratado de proponer respuesta y solución a esto erradamente y nunca lo van a solucionar. Y esta es la razón. Mire Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Ahí lo va a encontrar. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 8, verso 11. Ok, lo que estamos viendo es Dios le da el poder y la autoridad al gobierno porque está hablando, el que debe temer es el malhechor, no el que vive bien. Entonces la tarea del gobierno es castigar al malhechor, no regenerar al malhechor. Ok, eso el corazón le pertenece a Dios. 8:11, Eclesiastés dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal.
Lo que está diciendo aquí, y hay textos en Deuteronomio, en Levítico, que hablan más extensamente de esto. Cuando hay un mal, debe castigarse rápidamente. Es algo que no se debe estar allí esperando. El sistema que nosotros tenemos es al revés. El malhechor se le dan años y se invierten millones y millones y se le da una cosa y se le da la otra y se les atiende y se les extiende. Y los demás estamos pagando por un malhechor que debería estar muerto hace 20 años tal vez, porque no están ejecutando la justicia que Dios le dio al gobierno. El gobierno está al revés. Es muy injusto en ese sentido. No me malinterprete, el gobierno no está completamente mal, hay muchas cosas buenas de parte del gobierno. Sino cómo hizo para llegar aquí, qué carretera tomó o qué semáforo tuvo que parar. Pero lo que dice es, la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. Lo que sucede es que aumenta la violencia. En Estados Unidos dicen que no, pero ha estado aumentando la violencia. ¿Por qué? Porque el gobierno debe infligir temor en los malhechores, pero los malhechores no le tienen temor al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no está ejecutando justicia rápidamente, sino que tiene un sistema perverso que protege más al malhechor que a las víctimas. El que hace el mal debe temer a la autoridad. En los tiempos de Israel en el Antiguo Testamento no existían las cárceles. ¿Sí saben por qué? No era que no hubieran crímenes, sino que al que cachaban en el crimen lo traían públicamente, lo latigaban cuando era comprobado que era culpable, lo infligían y lo restauraban a la sociedad, es decir, lo ponían a trabajar. Su dignidad era restaurada así, inmediatamente, y seguía adelante. Pero ahora alguien comete un crimen, lo meten y allá va a la escuela a cómo ser un mejor criminal. En realidad lo que pasa, el sistema no es lo que Dios diseñó. Por eso le digo, no hay gobierno cristiano. No hay ningún gobierno que esté haciendo como Dios dice, pero igual han sido instituidos por Dios. Nabucodonosor es el ejemplo que miramos. Entonces el que hace el mal debe temer la autoridad. ¿Cómo se siente usted cuando va en el freeway o va en la calle y resulta que va tarde para donde usted va? Y usted sabe que va más rápido que lo que el límite de velocidad es. ¿Qué es lo que más mira cuando usted está haciendo eso? El espejo retrovisor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene temor. Tiene temor del policía que le pueda parar. Usted no anda en paz. Hay sinvergüenzas que no les importa, pero en general, la gente en general tiene temor. Y qué bueno, que en ese sentido yo creo que se hace mucha de esa labor. Constantemente yo oro por los Highway Patrol. Constantemente por el trabajo tan difícil que ellos tienen. Y por lo importante que es su trabajo. ¿Y qué hace eso? Protege la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque castigan al malhechor. El malhechor es el que está quebrando la ley y ese es el que debe temer. Si se hace el bien no hay necesidad de temer. Así que la ley de Dios es que nadie se oponga a la autoridad que le ha dado al gobierno o al gobierno. A menos que se le ordene al creyente que ofenda a Dios, el creyente debe oponerse abiertamente. Este gobierno ha impuesto sobre nosotros el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. ¿Cómo vamos a obedecer eso? ¿Cómo yo como pastor voy a casar a una pareja de homosexuales? No puedo. No puedo. ¿O cómo voy a tener a un teenager que tiene problemas de identidad sexual, que es un pecado en realidad, y ayudarle a que, si es un hombre, eres un hombre, lo voy a mostrar, te voy a ayudarte? No puedo. La ley dice que no. ¿Ustedes creen que no lo voy a hacer? Iría contra mi conciencia y contra Dios. ¿No lo haría usted? Los apóstoles, cuando los metieron en la cárcel, dijo, ¿vamos a obedecer a Dios o a los hombres? Hay áreas donde no podemos obedecer al gobierno, pero en general debemos obedecer al gobierno. Y dice ahí Pablo en Romanos 13, deseas pues, regresemos a Romanos 13. Verso 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Dice que es un ministro de Dios, es decir, un servidor de Dios. El presidente es un ministro de Dios. El gobernador es un ministro de Dios. Ministro, ¿sabe qué significa la palabra ministro? Un servidor.
No es uno que se pone una corbata o saca, no, es un servidor, es lo que es. Y sirve a Dios, ¿por qué? Nabucodonosor, Dios le dice, es mi siervo y lo voy a usar para traer justicia contra ustedes. Entonces, lo que indica esto es que el que está en control es Dios. ¿Sí? Todo está bajo Dios, todos le sirven a Dios en ese sentido. ¿Ellos proclaman el evangelio? No, claro que no. Pero están puestos ahí porque Dios lo ha permitido y lo representan a él en ese sentido. Y un día le van a dar cuentas a él. Y dice Pablo, siguiendo allí, ministro de Dios para bien, pues si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquí se mueve un poco más, habla de la espada, habla de temor, habla de venganza, habla de castigo. ¿Sí? El que es autoridad, tiene la autoridad y el poder dado por Dios para ejecutar al malhechor. La espada era el arma usada en ese entonces por los soldados romanos, que eran los que representaban a la autoridad. La espada no la llevaban para mirarse a ver si se veían bien y cómo peinarse. No era un adorno. La espada era para matar a los malhechores. Es un arma mortal. Hoy en día los policías no usan espada, usan una pistola. Se me hace irrisorio, ridículo y tonto lo que hacen en Francia. Que un policía esté en la calle sin arma. Oyen los balazos y tienen que salir corriendo. ¿Por qué? ¿Qué autoridad representa? Yo no entiendo esa sociedad. Se me hace, dicen que es muy bonito, pero en apariencia nada más. Porque lo que tienen ahí, el socialismo que han puesto allí, es un desastre. Pero un policía carga la pistola no de adorno. No porque se quiera parecer al llanero solitario y se vea mejor. Es porque representa autoridad y la tiene para usarla. Para eso la tiene. Fíjese que dice que es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo, como Nabucodonosor cuando Dios lo usó contra Judá. Los policías tienen la pistola hoy para castigar a los malhechores y tienen la autoridad de Dios para usarla. Claro, puede haber abuso de eso, pero yo no creo que es la norma. Mire Génesis 9:6. El otro día vi en la televisión, es poco lo que veo, pero no, era en la internet un video de un hombre que estaban persiguiéndolo a alta velocidad. Y este hombre empezó a dispararle a los policías. En el video estaban narrando. Yo dije, este hombre debe morir. Este hombre debe morir. Eso es justicia. Porque está disparándole a los policías. Está tratando de matar a los que representan la autoridad. La justicia de Dios es lo que demanda. Mire lo que dice aquí. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Es decir, el que mata a otra persona, esa persona en ese momento ya dio su vida, ya la dio, ya renunció a su vida, ya está en manos de la justicia para que lo maten. Es lo que debe esperar. Obviamente esta sociedad no quiere pensar así, porque la psicología le preocupa más al pobre criminal que mató a 10 personas, violó a 3 niñas, mató a una señora embarazada, pero pobre hombre, mira cómo se siente. Está todo al revés, ¿sí o no? Por eso insisto, el creyente no puede correr con lo que el mundo piensa. El creyente tiene que quedarse en lo que Dios dice y pensar así y actuar así. Dios le dio la autoridad al hombre para ejecutar la pena de muerte sobre el que le quita la vida a otra persona. Cuando alguien mata a otra persona, esa persona ha renunciado a su vida y es digno de ser ejecutado siempre. Es lo que Dios estableció. Mire, Mateo, no vamos a ir, pero 26:52, Pedro saca la espada y le manda la espada a volarle la cabeza al primero que viene. El Señor le dice, guarda la espada, porque el que hierro mata, a hierro morirá. Jesucristo lo que le está diciendo es, el que le quita la vida a otra persona debe morir, porque ya entregó su vida. Y tú no eres autoridad para que estés haciendo eso. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Pedro allí. Mire Hechos 25:11, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente a esto? Hechos 25:11. Pablo es apresado varias veces, es juzgado varias veces, es acusado. Y esto es lo que dice cuando lo están acusando. Cuando él afirma la ley y la justicia de Dios al decir esto.
Hechos 25:11. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Pablo está diciendo, si yo soy un criminal y merezco la muerte, mátenme. Esa debe ser la posición del creyente. ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Dios no hace acepción de personas. Dios dice en el Antiguo Testamento que cuando un hijo maldice a sus padres, debe ser muerto. Eso es del Antiguo Testamento porque está hablando de lo inmenso, lo horrible de ese pecado cuando un hijo no honra a sus padres. Entonces dice, debe ser muerto. ¿Y quiénes apedreaban a ese hijo? Los papás. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios había sido ofendido y la justicia de Dios demandaba eso. No importa quién sea. Esa persona no tiene que tener ningún privilegio, ningún beneficio de acuerdo a la ley de Dios. Yo estoy predicando lo que la ley de Dios dice. ¿Esos principios continúan establecidos por Dios? ¿Se cumplen? No, yo sé que no. Yo sé que no. ¿Qué hago frente a eso? Debo someterme al gobierno que Dios ha puesto sobre mí. Y debo orar por mis gobernantes, debo orar por el presidente, por el gobernador, por el alcalde, por los senadores, por los representantes. Y yo mismo someterme, si he causado la muerte de otra persona, merezco la muerte, que se cumpla, que se ejecute la ley como Dios dice o como la autoridad lo está moviendo ahora. En realidad no es mucho de lo que Dios dice. Entonces la espada es usada por el gobierno para ejecutar venganza. ¿Cuál venganza? La venganza de Dios. ¿Por qué? Porque son justicia. La palabra dice, si usted lee el libro de Apocalipsis, que los que están frente al altar de Dios, las almas de los que han muerto, porque han sido asesinados, perseguidos por su fe, le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar la sangre de tus hijos? La venganza no es mala. La venganza representa la justicia de Dios. Y Dios es el que hace venganza, no el hombre. Al hombre no le corresponde eso, a Dios. A menos que sea una persona que esté en autoridad representando al Señor porque tiene la espada, va a ejecutar venganza. Y eso produce temor en los malhechores. Y si los malhechores saben que la justicia se ejecuta como es, se van a restringir de pecar. Se van a restringir de la maldad. Pero como no sucede, ¿qué hay? Hay más violencia, hay más maldad, hay más pandillas. Yo recuerdo un grupo de jóvenes que tuve en San José, hermanos, teenagers. Los llevaba al apartamento, veía videos con ellos, leía la Biblia, los llevaba a acampar, salía con ellos. Muchachos con muchos problemas. Y me acuerdo bien de uno de ellos. Él decía, su héroe era un criminal que había salido de la cárcel y lo admiraba. Y yo decía, ¿por qué? Porque ese criminal no lo castigaron por lo que hicieron, se salió con la suya y salió y era un héroe para ellos. Él estaba en las pandillas. Entonces no hay temor. El gobierno no está infligiendo temor. No está siendo vengador de Dios. En algunos casos sí. Pero cuando se hace, ¿quién llora porque se hizo eso? Toda la nación. Pero no los creyentes. Todos los mundanos, pero no los creyentes. ¿Por qué los creyentes se van a oponer a la justicia? Yo no estoy hablando cuando hay abuso, estoy hablando de la justicia. Una de las razones por las que Israel y Judá fueron juzgados por Dios fue porque no había justicia. Y la sangre de los inocentes que morían allí clamaba a Dios. La tierra estaba manchada y vino maldición y castigo sobre la nación. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día, hermanos, como nación? ¿Dónde estamos? ¿Ustedes creen que se está haciendo justicia y se está cobrando venganza por las muertes en Estados Unidos? No. Y tengo que mencionar a los más inocentes de todos, a los que de veras no se pueden defender para nada. Millones de bebés que mueren cada año, millones. Este gobierno, 2 gobiernos atrás, firmó como ley el aborto de nacimiento parcial. El aborto de nacimiento parcial fue presentado por médicos delante de la Corte Suprema de Justicia. Mostraron la evidencia en qué consiste eso. Una mujer de 9 meses de embarazo. Meten unas pinzas, voltean al bebé, ponen la cabeza de primero, lo sacan al revés, en la cabeza le insertan unas tijeras, las abren, ponen un suction valve y le absorben el cerebro para colapsar la cabeza. ¿Usted cree que eso no es un homicidio? Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo que estaba bien, que era ley. Y este gobierno otra vez lo volvió a poner.
Eso es un homicidio. Esas mujeres son homicidas, todas ellas son homicidas. Esos doctores que hacen eso, todos ellos son homicidas. Esos jueces que pusieron esa ley son homicidas. Este gobierno es homicida en ese sentido. Esta nación no dice nada ante eso. Se ha hecho complaciente. Hay mucha sangre derramada, mucha sangre. La tierra en Estados Unidos está manchada. Estados Unidos dio $400 millones a otras naciones, dos gobiernos atrás, para promover en los países que no lo hacían, que hicieran el aborto legal. Y son los impuestos que estamos pagando, pero tenemos que pagar los impuestos de todas maneras. Dios dice que lo hagamos. El punto es, no hay nación cristiana, no hay gobierno cristiano. ¿A quién está defendiendo usted entonces? La venganza es del Señor. Dios se va a encargar. La parte del creyente es obedecer al gobierno. Mire Romanos 12, versos 17 al 21. Un poquito atrás de donde estamos viendo Romanos 13, para que vea cómo todo esto está conectado desde el capítulo 12 también. Verso 17 al 21. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de los hombres. Verso 17 estaba. 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cómo damos lugar a eso? Sometiéndonos al gobierno, respetando la autoridad como Dios nos manda. No vamos a denunciar algo que está mal, debemos de, pero sin dejar de someternos a la autoridad que tenemos sobre nosotros, porque es impuesta por Dios, y el que no se opone, no se somete a la autoridad, se opone, se está oponiendo a Dios y merece ser castigado y tiene que vivir en temor, y la venganza de Dios está sobre esa persona. El mundo lo hace, el mundo corre con todo eso, todo está al revés en el mundo, pero no en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor piensa derecho, la iglesia del Señor piensa conforme a la verdad. El mundo se revuelca en sus mentiras porque le sirven al diablo, pero no la iglesia del Señor. No. Romanos 13:5. Por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solo por temor a las consecuencias de romper la ley, es decir, más bien por el temor a Dios, porque esas autoridades fueron puestas por Dios. Y el Rey que gobierna el universo es el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, a quien servimos. Él es nuestro Señor. Él dice que lo hagamos, y por razón de conciencia lo hacemos. Más que por cumplir una ley y quedar bien, por conciencia, es decir, por obediencia al Señor. Vamos mucho más allá de las obras y lo manifestamos del corazón, de los pensamientos, de la manera de hablar. Eso es cuando dice por razón de conciencia. Nos sometemos a las autoridades. Y no importa la forma de gobierno, la posición del creyente es la misma. Aquí donde quiera que el Señor nos llame a servir, en cualquier nación. Y acordémonos el tipo de gobierno bajo el cual vivía el apóstol Pablo y los cristianos en Roma. Era un gobierno villano, era un gobierno totalitarista, era un imperio. El César tenía que ser adorado. Ellos imponían muchas cosas sobre ellos, pero Pablo jamás cuestiona ese gobierno. Le dice a la iglesia: esto es lo que Dios pide de nosotros, no lo que el mundo anda corriendo queriendo hacer. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Verso 6 dice: pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Dios instituyó al gobierno. Es mi responsabilidad y es su responsabilidad sostener a ese gobierno. Es nuestra responsabilidad como creyentes ser los número uno en tener nuestros impuestos limpios y pagar exactamente lo que el gobierno nos está pidiendo que paguemos. El que no lo hace es un ratero, es un mentiroso, se está oponiendo al gobierno, por tanto se está oponiendo a Dios, y si está haciendo eso, el castigo de Dios está contra esa persona. De muchas maneras Dios lo va a manifestar. Nadie se puede burlar de Dios. Entonces es claro lo que la palabra nos dice: nos sometemos al gobierno, pagamos los impuestos. Nosotros nos sometemos
apoyamos al gobierno financieramente cuando pagamos los impuestos. Interesante, ¿no? No nos deja ninguna salida. Ninguna salida. Esa es nuestra parte. ¿Y de qué sirve eso? De testimonio. De testimonio. Porque cuando hablo del Señor, o cuando usted habla del Señor, si usted está viviendo así, lo van a escuchar porque usted es diferente al revoltijo y al mugrero que hay en el mundo. Usted no corre con eso. Usted se mantiene en la verdad, expone la verdad y vive la verdad. Pablo lo que está hablando aquí en el 12, el 13, hasta más adelante es de la vida del creyente. Cómo se manifiesta la vida del creyente en toda área. Y esta área es importantísima con el gobierno, en relación con el gobierno. En el tiempo que ellos vivían de Pablo, los impuestos eran una carga pesada porque Roma era el imperio invasor. Ellos habían sido invadidos. Es decir, ellos no tenían muchos derechos, pero tenían que pagar los impuestos. Y Pablo nunca les dice que no paguen los impuestos. A Jesucristo cuando le pregunta, Él no dice que no paguen los impuestos. Dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, por razón de conciencia, no solo por temor, debemos de hacerlo. El verso 7, pagad a todos lo que debáis. Este es el verso que conecta todo con la vida del creyente que comienza en el 12. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Y hablar en esos términos. Yo he estado aprendiendo mucho, créame, porque hay cosas aquí que yo no estaba haciendo. El Señor me ha reprendido fuertemente en el estudio de esta escritura. Es algo que he tenido que corregir, orar, pedirle perdón al Señor y tomar una decisión. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a presentar honor? ¿Cómo voy a presentar tributo? ¿Cómo voy a presentar temor al que temor? ¿Y cómo honrar al gobierno sin deshonrar a Dios? Tenemos que tomar una posición. Tenemos que ser luz. Somos los únicos que en medio de este caos y este revoltijo que está pasando en la nación, podemos ser luz si nos quedamos en la verdad. Nadie más lo va a hacer, solamente la iglesia del Señor. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos así? Hay mucho más que decir acerca de este tema, pero creo que esto nos ayuda bastante a tener una perspectiva clara de lo que Dios dice y revisar lo que estamos haciendo y cuál es nuestra posición, cómo podemos ser luz. Eso es lo que importa. Señor, no podemos ignorar la necesidad que hay a nuestro alrededor, el caos que hay, lo horrible de cómo los gobernantes son presentados y el juicio que se ve sobre esta nación al traer lo que viene adelante, Señor. Either way. Porque hay sangre que está clamando delante de ti. Hay justicia que no se ha hecho con millones de personas que no han nacido y otros que injustamente han sido tratados, que son víctimas. Padre, sabemos que la venganza es tuya, eso te pertenece a ti, no a nosotros. Y nuestra parte es someternos a la autoridad. La autoridad va a llegar hasta donde tú le permitas. Tú vas a usar el gobierno como tú quieras usarlo, para lograr los planes que tú quieras lograr, Señor. Y en medio de eso nos vas a permitir que funcionemos hasta donde tú nos permitas funcionar para llevar el Evangelio, para anunciar a Cristo, para hablar del Rey, el Rey que viene a reinar, el Rey que prometió establecer su reinado en el monte Sinaí y gobernar junto con Israel y los creyentes a todas las naciones de la tierra. Que nuestra confianza esté en ti, Señor, no en ninguna nación, no en ningún gobierno. Salmo 2 dice que todas las naciones se levantan contra Dios para pelear contra Él. No hay ninguna nación que vaya a defender el Evangelio, no existe tal cosa. Pero sí hay una iglesia que puede presentar el Evangelio en medio de todo esto, sometiéndonos a la autoridad, respetando al gobierno, dando honor al que hay que dar honor, pagando los impuestos, viviendo de acuerdo a la ley que tenemos aquí, a menos que se nos pida que te deshonre a ti, diremos que no. Pero de lo contrario debemos obedecer. Señor, ayúdanos a tomar estos principios, esta verdad, aplicarlo a nuestra vida y así hablar, así vivir, así pensar, así ser luz en medio de las tinieblas. Perdónanos, Señor.
cuando la opinión del mundo ha prevalecido más que tu palabra. Perdónanos, Señor. Hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a quedarnos mejor con la palabra, con la verdad. A amarte a ti sobre todas las cosas, a serte fiel a ti antes que nada y a proclamarte a ti, Señor, no ningún reino terrenal. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por las personas que están escuchando aquí o están escuchando el mensaje, que no están en Cristo. Pedimos que puedan venir a tus pies, arrepentidos, confesando sus pecados, declarándote a ti como el Señor y el Rey sobre sus vidas, para que sean parte de una nación santa, de un real sacerdocio adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.